días, sean todos bienvenidos a su noticiero Brújula Informativo. Un cordial saludo para todos los televidentes. El día de hoy los estará acompañando su servidora Gabriela González. De inmediato comencemos con los titulares más destacados. Joven emprendedor asesinado en el estado Carabobo. Venezolanos acatan las medidas de prevención del COVID-19 por orden del presidente Nicolás Maduro. Pacientes de malaria y dengue en Aragua no tienen tratamientos. Protestas y despidos masivos de empleados de gas comunal en el estado Carabobo. Poca afluencia en puestos de comida en el municipio de Naguanagua por la inflación económica en el país. En materia económica tenemos el alza de precios se hizo sentir en los distintos negocios de alimentos en el municipio de Naguanagua del estado Carabobo. Poca afluencia de personas y ventas en descenso es la situación que se vive en locales y negocios. Nuestro compañero Reinaldo Romero nos tiene la información. Adelante. De forma inesperada, el queso se elevó por encima de la carne. Esto afectó de manera considerable la economía de los ciudadanos de la localidad. Son apenas las 2 de la tarde y ya no hay cliente nada. Entonces hay empresas que suben la mercancía y el dólar se mantiene. Entonces, como el dólar sube, siguen subiendo la mercancía. Entonces hay que trabajar precio del dólar. Si sube el dólar, todo sube. Si baja, baja un poquito. Consumidores que han visitado los comercios manifiestan su asombro, pues de la noche a la mañana la lista de precios cambió sin explicación, lo que les llevó a sustituir la carne, el queso y otros víveres por alimentos más económicos. Estamos prácticamente ahorita comprando al día a día, pues, ¿verdad? Y bueno, y estamos reemplazándolos por otro tipo de alimentos un poco más económicos, lo que son las verduras, las legumbres. Encargados de los negocios aseguran estar preocupados por la caída de ventas debido al golpe económico que los llevó a subir los precios de sus productos. Los comerciantes de ventas en carnes y víveres del municipio de Naguanagua del estado Carabobo aseguran que el alza de precio en el queso se debe a una intensa sequía en los llanos venezolanos, lo cual dificulta la adquisición de este rubro. Para Periodismo Televisivo, Reinaldo Romero. En materia política, transportistas infringen acuerdo de pasaje acordado por la Alcaldía de Valencia, publicado por la Gaceta Oficial el pasado mes de enero. Nuestra compañera Berti Guaricela tiene los detalles. Adelante. El pasado mes de diciembre, el descontento con la alcaldía sobre el ajuste en las tarifas del transporte público permitió a los transportistas carabobeños que el cobro del pasaje se estipulara por semana, provocando el descontento de usuarios. El 22 y 23 de enero entró en vigencia el nuevo precio del pasaje urbano en Carabobo, con 2 gacetas oficiales, creando precios contradictorios de lo que se había acordado inicialmente la Alcaldía de Valencia. El aprovecho de los conductores por la confusión de la tarifa publicada causa el cobro entre 8.000 a 10.000 bolívares soberanos, sin importar los kilómetros recorridos, provocando que miles de usuarios tomen la opción de caminar. La Alcaldía de Valencia ha hecho un llamado a los transportistas a obedecer el precio estipulado entre 3.200 a 5.000 y a trabajar bajo un orden. Para Periodismo Televisivo 2, Berti Guaricela. Entre otras noticias, los empleados del gas comunal en el estado Carabobo exigieron respeto hacia sus derechos laborales. Por otra parte, fueron despedidos más de 300 empleados. Nuestra compañera Laura Parada nos tiene la información. Adelante. El pasado martes 4 de febrero, los trabajadores del sindicato de gas comunal en el estado Carabobo solicitaron al presidente Nicolás Maduro que rectifique el traspaso del gas comunal a los gobernadores del país. El dirigente sindical manifestó que al gobernador Rafael Lacaba se le encargó de la distribución del gas, pero hasta la fecha lo único que se ejecutó fue el despido de 337 trabajadores. Los empleados insistieron que no han tenido la culpa de la precaria distribución del gas en el estado, pues las unidades se encuentran deterioradas y solo se localizó una refinería laborando en el país. Por otro lado, el Ministerio del Trabajo ordenó el reenganche del personal, pero la Gobernación del Estado se limitó a seguirles cancelando el sueldo sin permitirles incorporarse a su lugar de trabajo. Para Periodismo Televisivo 2, reportó Laura Parada.
Por otra parte, autoridades de la alcaldía del municipio Santiago Mariño sostuvieron una reunión con empresarios de la zona industrial de Guere para trabajar de manera mancomunada y mantener las áreas comunes desmalenzadas. Nuestra compañera Frangelín Reverón se encuentra en el estado Aragua y nos tiene la información. Adelante. El pasado mes de diciembre, directores de la Cámara Municipal de Turmero aprobaron una ordenanza para limpiar las zonas industriales para su funcionamiento. En el encuentro, las autoridades debatieron el mal estado en el que se encuentran las industrias, desfavoreciendo el ambiente de trabajo para los empleados. La nueva reforma aprobada por los directores del municipio le otorga a cada empresario el deber de mantener su frente en condiciones óptimas. Resaltaron que la primera multa a pagar es de aproximadamente 300 unidades tributarias. En la segunda notificación se cerrará su establecimiento y se exigirá servicio comunitario a los responsables. Señalaron que las cuadrillas de operaciones de Santiago Mariño se encuentran desplegadas en las vías de acceso del municipio. Para Periodismo Televisivo reportó Frangelín Reverón. Por otra parte, el Estado venezolano fue puesto en cuarentena social colectiva el 17 de marzo a las 5 de la mañana por orden del Poder Ejecutivo mediante cadena nacional a raíz de la pandemia del COVID-19. Esto con la finalidad de mantener un guión de contagio bajo. Nuestra compañera María Molina nos tiene la información. Adelante. La cuarentena en Venezuela se ha presentado como un golpe inesperado para los habitantes, dado que la mayoría de personas afirman no estar preparados para enfrentar esta situación. Además, los insumos para tomar medidas de contingencia desaparecieron de los anaqueles y de conseguirse los precios son inalcanzables para el venezolano promedio. No, las cosas se han vuelto un caos. Vengo de buscar dónde comprar alimentos. Hay muchas colas. No hay lo que andaba buscando. Entonces el país se paraliza por eso. Y ahora que se tranca todo el país va a ser mucho más difícil todavía. La población venezolana se encuentra dividida ante la situación pandémica que se vive actualmente. Existen personas que se rehúsan a ponerse en riesgo, sin embargo, salen en busca de soluciones económicas para su día a día. A su vez, hay una parte de la población incrédula del daño que representa el COVID-19 y se niegan a dejar su rutina por un virus que afirman no es peligroso. La gente tiene que mantener la calma, se sabe que es una enfermedad porque se expande por todo el mundo y hay que tener mucho cuidado con eso, pero que no exageren con la enfermedad porque en sí es mental muchas veces. Lo que tienen es que resguardarse con la cuarentena que hay para que la epidemia no siga, pues Venezuela está bendecida por mi Señor bendito y sé que eso no va a llegar muy lejos. Venezuela no va a estar como están los demás países. Esto es un país muy cálido donde esa enfermedad la estamos combatiendo como debe ser. Las calles no son tan transitadas como comúnmente estamos acostumbrados. Sin embargo, en algunos locales comerciales se aprecian largas colas para comprar comida. Los dueños de negocios han tomado medidas de precaución, como pedir de manera obligatoria el tapabocas para ser atendido. Además, muestran preocupación por la baja de sus ventas si las personas se quedan en su casa. Primero hay que tomar conciencia de que tenemos que estar en cuarentena. Por consecuencia, va a haber menos flujo de gente en la calle, hay menos ventas. Los proveedores como tal no están despachando. Veíamos que en China, Italia, en todos los países europeos estaba esto. Se suponía que iba a llegar aquí también porque no estamos exentos de nada. Y aquí no hubo publicación como tal, no hubo orientación, no hubo nada. Hay muchas formas de ver una cuarentena social en un país que no acostumbra a enfrentarse a este tipo de situaciones de prevención. Sin embargo, esto ayuda en su totalidad al Ministerio de Salud para no colapsar y lograr atender con éxito los casos ya existentes. Para Periodismo Televisivo 2, María Molina. Bien, hacemos nuestra primera pausa y al regresar continuaremos con más de su noticiero Brújula Informativa.
Seguimos con más de su noticiero Brújula Informativa y en materia de salud tenemos el gremio de médicos en Venezuela notifica que en los centros de salud del estado de Aragua no tienen tratamientos para pacientes de malaria y dengue. Nuestra compañera Frangelin Reverón nos tiene la información. Adelante. En el Hospital Central de Maracay y en el ambulatorio de Turmero de Aragua persisten los casos de malaria desde finales del 2019. La doctora Indira Lago afirmó que el tratamiento de la enfermedad del mosquito no se encuentra en farmacias ni en hospitales dentro del estado de Aragua. Pueden contaminar, podríamos decir, a una comunidad completa si no se trata, si no se fumiga y si no se hace un enlace y un radio de alerta cuando hay un caso de dengue. Tiene que ser reportado el caso de dengue. La organización Médicos Sin Fronteras reportaron que en 2019 hubo 320.000 casos de malaria en Venezuela. La malaria pues son personas que vienen del exterior, o sea, del país, más que todo Ciudad Bolívar, que vienen, no tienen las vacunas correspondientes y pueden llegar casos aquí en el estado de Aragua. La doctora señaló que los pacientes deben cuidar su alimentación y la fiebre desde sus casas, además de prevenir la proliferación del mosquito. Lago informó que también hay casos de diarrea, gripe y fiebre viral dentro de los centros hospitalarios del estado de Aragua. Para Periodismo Televisivo reportó Frangelin Reverón. En otras noticias, los trabajadores del Hospital Dr. Rafael González Plaza, especializado en vías respiratorias, denunciaron el mal estado del centro ubicado en el estado Carabobo. Laura Parada nos tiene la información. Adelante. A menos de 3 meses que la gobernación del estado Carabobo inició una gestión para recuperar las instalaciones del Hospital Dr. Rafael González Plaza, la infraestructura se sigue manteniendo en el abandono. Veamos las declaraciones de la camarera Jocelyn González, empleada del centro especializado en vías respiratorias. Algunos consultorios tampoco pintados. Él vino, pero nunca terminaron nada. Y todos esos servicios están trancados, son 7 servicios. Entre las constantes quejas por parte del personal sobre las condiciones insalubres en las que se encuentra el centro hospitalario, también se destacó la situación de inseguridad por la cual se han visto afectadas las instalaciones del centro. Han habido bastantes robos aquí, de aire, de microscopio, varios casos han habido que hasta de comida, la comida de aquí se le robaron. Se llevaron más de 11 bultos de leche. Por otro lado, el personal afirma que no cuenta con médicos especialistas, sino que funciona gracias a la atención brindada por los pasantes de la Universidad de Carabobo. Los trabajadores del hospital, Dr. Rafael González Plaza, denunciaron las precarias condiciones en las que se encuentra el centro hospitalario. De igual manera, sienten la amenaza de tener que cerrar sus puertas. Para Periodismo Televisivo 2, Laura Parada. Aproximadamente 100 personas sufren las consecuencias por falta de insumos y personal médico en el estado Carabobo. Pierina Regalado nos tiene la información. La ciudad hospitalaria Dr. Enrique Tejera, ubicado en Valencia, estado Carabobo, a diario recibe en el área de emergencias para adultos un aproximado de 200 pacientes. Debido a la gran cantidad y a la demanda de pacientes que hay, ingresan día a día a la emergencia. Muchas veces las emergencias hay que atenderlas en el suelo porque no hay camillas disponibles para acostar al paciente y abordarlo y darle una excelente atención que se merece. Los pacientes deben esperar entre 2 o 4 horas para ser atendidos. En ese lapso de tiempo, a cada 2 minutos llegan ambulancias con personas en estados de salud más críticas. Un brote de paludismo, fueron 3 pacientes que estuvieron en aislamiento y favorablemente salieron de su condición. Los pacientes aseguran que para estar hospitalizado en dicho centro de salud deben realizarse exámenes de sangre en lugares privados, los cuales tienen un costo aproximado de $5. El área de emergencia de la ciudad hospitalaria Dr. Enrique Tejera se encuentra colapsada debido a la falta de insumos, equipos y personal médico que atienda a las personas que acuden a dicho centro de salud. Para Periodismo Televisivo, Pierina Regalado. En otras noticias, los adultos mayores en Venezuela afirmaron que atraviesan días de incertidumbre durante la cuarentena. Veamos este reportaje. Calles vacías, puertas cerradas, vidas en pausa, silencio.
Así pasan los venezolanos la cuarentena preventiva del coronavirus en el país. Ser de la tercera edad es para la mayoría temer de los riesgos de contraer el virus en un país con un sistema de salud como el de Venezuela. Me siento, bueno, como que estuviera de vacaciones en otro sitio, Hay que acostumbrarse a que las medidas de seguridad hay que tomarlas. Me he acostumbrado porque pienso que es por el bien de nosotros aquí en el país. Para la señora Isabel Nadal no es un peligro contraer el virus a su edad, aunque prefiere prevenir un contagio para proteger a sus allegados. Ya yo viví una vida, pues. Me preocupan son los jóvenes. Y uno pone al país en cuarentena, no pasaría más gente contaminada para acá, pues. La doctora Yelitza Reyes, farmacéutico toxicólogo, aclaró que el riesgo de un paciente con coronavirus influirá según las condiciones de vida de la persona. Tal es el caso de Chile, donde los más afectados son los jóvenes, y en Italia son las personas jubiladas. Hay que tener cuidado con los ancianos porque, bueno, algunos son vulnerables, no están bien alimentados, ¿verdad? Eso influye, no tienen las defensas altas. Si tú tienes unas buenas defensas, pues tú estás bien, ¿verdad? Si estás bien alimentado también, ¿ok? Si te tomas tus medicamentos también. Comprar alimentos y medicina es un dolor de cabeza para los venezolanos con salario mínimo. Ahora le preguntamos a las personas que reciben la pensión de 250.000 bolívares qué pudieron comprar para resguardarse durante la cuarentena. No compré nada de comida porque no me alcanzó, porque soy una persona de la quinta edad y tuve que comprar los medicamentos. Lo único que pude comprar fue medio kilo de queso y una harina ahí que no se conoce muy bien el nombre. Medio kilo de queso porque está muy caro. En el caso de la medicina, los miembros de la Organización Mundial de la Salud advirtieron que el consumo de ibuprofeno puede empeorar las infecciones respiratorias de un paciente con la enfermedad. Reyes aseguró que el consumo de ibuprofeno fue una de las razones por las cuales se empeoró la situación en Italia. O sea, tú vas a tener una sangre, un PTT y un PTT más bajo. O sea, tu sangre va a estar más fluida con estas enfermedades. Si tomas un medicamento que va a aumentar, va a bajar más esa cascada, pues te vas a desangrar, que el ibuprofeno ayudó más al coronavirus a que actuara. La doctora señaló que el uso del acetaminofén ayuda a tratar los síntomas del virus. Para Periodismo Televisivo reportó Frangelín Reverón. Es momento de realizar nuestra segunda pausa comercial y al regresar continuaremos con mucho más informaciones aquí en su noticiero Brújula Informativa. En los momentos que más lo necesitas, donde parece que todos se han ido, cuando comunicarte con los que más quieres se hace imposible, te damos la mano amiga para unirte al equipo de aquellos que sí saben de efectividad, responsabilidad y calidad. Porque estar cerca de los tuyos no tiene precio. High Store, llevándote al próximo nivel. Grabamos. Continuamos con mucho más de su noticiero Brújula Informativa. En Noticias de Suceso tenemos que las autoridades buscan esclarecer los hechos para encontrar a los culpables debido a que bajo engaño los antisociales abordaron al conductor para despojarlo de sus pertenencias en el sector Las Palmitas, municipio de Valencia, estado Carabobo. Nuestra compañera Ángeles Rojas nos tiene la información. Adelante. El pasado sábado fue hallado sin vida en el sector Las Palmitas, municipio de Valencia, el cuerpo de Carlos Rodríguez. Así lo informó Eddie González, asistente de patología forense. El joven occiso de 30 años de edad fue asesinado en la noche del viernes en Las Palmitas, municipio de Valencia, para robarle el vehículo. Nidia Benítez, familiar de la víctima, declaró
que a su primo lo ultimaron con un disparo en la cabeza, hecho que le produjo la muerte al instante. A sus hijos desamparados, como está esta situación país muy lamentable. Nidia Benítez manifestó que los homicidas le solicitaron a su primo una carrera desde la avenida Bolívar Norte hasta la Plaza de Toros, y en el trayecto lo sometieron con un arma de fuego y ante la resistencia de este le ocasionaron la muerte. Le pido a las autoridades competentes que por favor se aboquen a este caso, que no dejen impune. Benítez puntualizó que los habitantes del sector Las Palmitas encontraron el cuerpo y procedieron a realizar la denuncia ante el Cuerpo de Investigación Científicas Penales y Criminalísticas. Los antisociales abordaron al conductor y lo despojaron de todas sus pertenencias, dejando a 2 niños y su padre y a una esposa viuda. Para Periodismo 2 reportó para ustedes Ángeles Rojas. Entre otras noticias, el 16 de marzo se suspendieron las clases en todo el territorio nacional debido a los primeros casos del COVID-19. Luego de la medida tomada por el Ejecutivo Nacional, se pronunciaron los directivos de las universidades públicas y privadas del Estado Carabobo explicando la no cancelación de clases, sino la aplicación de la modalidad virtual para el cumplimiento de los objetivos. Nuestra compañera Laura Parada nos tiene la información. Adelante. Luego de las medidas tomadas por las autoridades universitarias, los estudiantes se han visto afectados por el cambio brusco en la forma de recibir sus clases, como es el caso de Daniel Fuentes, estudiante del tercer semestre de Ingeniería Química en la Universidad de Carabobo. La cuarentena por el COVID-19 es simplemente que voy a atrasarme con mis estudios y el hecho de que voy a estar perdiendo clases constantemente, más de lo que ya ocurre en la Universidad de Carabobo, y me parece, aunque particularmente no es lo que yo deseo, el hecho de atrasarme y perder clases, siento que en esta oportunidad haber parado las clases, por decirlo de una manera, es la decisión correcta. Los alumnos de la Universidad Arturo Michelena viven la misma situación. Así lo explicó Carmen Martínez, estudiante de la Escuela de Comunicación Social. Estamos viendo clases y esos eventos han tenido que ser suplantados por actividades online y bueno, no se da la misma educación que se daba en semestres anteriores. Los universitarios se sienten insatisfechos con el cambio de modalidad de sus clases, debido a la dificultad tanto de recibir como para enviar asignaciones, por las constantes fallas en servicios como el internet, la electricidad y la señal telefónica. Estar en una clase presencial, quiero que un profesor me explique de manera muy detallada, bueno, esto se hace de tal y tal manera. Se supone que estamos pagando por una educación presencial, no por clases por internet. Puedo tender un poco a distraerme con cualquier cosa que esté pasando a mi alrededor en vez de estar en la mera clase inmerso como lo es en una clase presencial. O sea, yo de pana tengo que ir y ver mi clase y ver al profesor y que me expliquen y tal, porque si no, yo no entiendo. Por otro lado, los profesores universitarios observan a las aulas virtuales como una oportunidad para no atrasar el semestre académico. De esta forma lo explicó Sonia Mora, profesora y jefe de la Extensión Académica Valencia de la UPEL y MPM. La educación universitaria actual en Venezuela está sometida a una incertidumbre. Uno no sabe cuáles son los desafíos o retos que tenga que enfrentar o afrontar la población estudiantil y la comunidad docente para poder abordar la situación. Pero lo importante es hacer llegar el aprendizaje y que los objetivos se cumplan. Las universidades no frenarán sus actividades académicas debido a la pandemia, pero en virtud de las medidas preventivas para la contención del COVID-19, continuarán suspendidas las clases presenciales de manera temporal y procurarán ofrecer oportunidades para seguir realizando encuentros a distancia. Desde el Estado Carabobo, Laura Parada, Periodismo Televisivo 2. Por otra parte, incendios han causado estragos en varias zonas del Estado Carabobo. Nuestra compañera Lenny Ramos nos tiene los detalles. Adelante. Desde el año pasado se han generado incendios a lo largo del país debido a la escasez de lluvias. En Carabobo se ha notado con regularidad esta problemática que afecta tanto al ambiente como a las personas que están en los alrededores por el humo esparcido en el aire y el fuerte olor a quemado. Ya ahorita tenemos en estadística 162.
sitio de vegetación. Claro, están sitios de basura que es desechos sólidos o sólido carbonizable. El pasado sábado 15 de febrero a las 5:30 de la tarde se presentó en la autopista regional del centro distribuidor Guacara un incendio en el cual los bomberos acudieron de inmediato. La conciencia de las personas que no las miden, sino que hacen cualquier acto de vandalismo. El cuerpo de bomberos de Guacara declaró que se están tomando medidas para solventar esta problemática mediante cuadrillas de limpieza en la autopista y diferentes zonas de Carabobo. Por motivo del cambio climático y la acción del hombre, se han estado generando incendios en varias zonas del estado Carabobo. Para Periodismo Televisivo, Lenny Ramos. A continuación, les presentamos una historia de vida. Y es que en el 2014, Daniela Rojas trajo al mundo a su primer hijo, el cual fue diagnosticado por un virus llamado citomegalovirus, pero milagrosamente fue sanado. Veamos. Para Daniela Rojas, la vida se resumía en ser madre, y ese gran deseo se le cumplió el 27 de marzo del año 2014, cuando logró dar a luz a su primer hijo, al cual llamaron Pablo Alejandro Velázquez Rojas, o como muchos le dicen, el milagro de Dios. Nació bastante desmatizado, a pesar de que lo drenaron 2 días antes de practicarme la cesárea, que fue el último drenado. Nació con los brazos, las manos, los pies, la cavidad abdominal muy llena de líquido. Pablo Alejandro, o también llamado el milagro de Dios, cuando tenía 3 meses de gestación, fue infectado de un virus, el cual los médicos no sabían lo que tenía. Debido a esta infección que presentaba, comenzó a generar líquido en la pared abdominal y comenzaron a drenar al niño desde que estaba en la barriga. El drenamiento consistía en traspasar una aguja en la barriga de la madre, entrar en la bolsa en donde se encontraba el feto y llevar la aguja hasta el abdomen del mismo. Era muy riesgoso porque podía entrar en labor de parto porque ya habían perforado mi membrana 2 veces y aún así tuvieron que drenarlo 4 veces más para poder madurar los pulmones y que el niño naciera. Los doctores comenzaron a hacerle todos sus estudios y entre esos exámenes encontraron que lo que producía la generación de líquido en el abdomen era un virus llamado citomegalovirus. La estadística médica indica que la tasa de mortalidad en los niños con este virus es de 1 de cada 3%, pero en las mujeres embarazadas, que en este caso es en el feto, es de 2 de cada 3%. El doctor Domingo González fue encargado de llevar el caso de Pablo Alejandro y nos cuenta más de qué se trata este virus. Un virus de sintomatología febril que afecta a cualquier humano y es transmisible por vías respiratorias o digestivas. El niño actualmente y contra todo pronóstico médico o científico y contra todo pronóstico de estadística, actualmente el niño está en su núcleo familiar y muy sano. Daniela Rojas, la madre de Pablo Alejandro, afirmó que este milagro se debía a Dios y por todas las oraciones escuchadas de los feligreses de la Iglesia Católica y todas las misas que se llevaron a cabo para la sanación del niño. Los doctores se quedan locos en ver los resultados desde cuando nació a lo que es ahorita, ¿no? Gracias a Dios no le generó un daño cerebral y el diagnóstico hepático milagrosamente ya no está. Pablo Alejandro es un ejemplo de historia de vida. Ha superado todos los obstáculos desde que estaba en la barriga de su madre y lo sigue superando actualmente. El caso de Pablo Alejandro queda como un estudio médico. Para Periodismo Televisivo 2 reportó para ustedes Ángeles Rojas. Hemos concluido nuestro contacto informativo que los acompañó su servidora Gabriela González y ya será hasta una nueva emisión de su noticiero Brújula Informativa. Hasta mañana.